Hola, mi nombre es Linda Castañeda. Quería hablar con vosotros en este vídeo sobre algunos básicos sobre qué significa enseñar en tiempos de tecnología. Durante todo este curso veréis muchísimos recursos y muchísimas tecnologías que podréis usar en vuestra aula. Pero la cuestión es que en estos tiempos, con esa cantidad de tecnologías, seguramente os vais a encontrar un poco perdidos, porque hay muchísimas tecnologías, cada vez, y mientras voy hablando aparecen más y desaparecen algunas. Entonces es un poco complicado intentar pensar en el futuro en términos de tecnologías o intentar pensar en qué es entonces innovación en el aula con tecnologías. Lo cierto es que para pensar en ello, sobre todo dado el contexto, tenemos que pensar en que ese contexto es un contexto que les ha dado a nuestros alumnos una cantidad espectacular de fuentes de información, de herramientas de creación colectiva, de publicación, de difusión, de enriquecimiento y, por supuesto, de conexión. Y el hecho de que existan esas herramientas nos ha puesto el foco de atención en lo que podemos hacer con ellas que sea de provecho en el aula. Entonces, cuando hablamos de las TIC y de la Web 2.0 como tecnologías o como conceptos tecnológicos que nos pueden ayudar en el aula, ¿de qué estamos hablando? ¿De tecnologías de aulas con más cacharros? Pues, sinceramente, no. Estamos hablando de un concepto de enseñar o de una perspectiva de la enseñanza que sea radicalmente diferente, en donde las palabras claves de esas nuevas zapatillas con las que trabajamos tengan que ser compartir, crear, buscar, pensar, colaborar, verbos como cooperar, como innovar, como trabajar con nuestros alumnos, como darles a nuestros alumnos el protagonismo. Y eso vamos a intentar comentarlo en unas cuantas ideas para a ver si os puedo dar un poquito de ideas para pensar en el futuro. Se trata, por supuesto, de pasar de poner el énfasis en lo que yo enseño, que ha sido el leitmotiv de nuestra enseñanza durante toda la historia de la enseñanza, a cómo aprenden nuestros estudiantes o qué aprenden, incluso qué aprendo yo, profesor. Y eso depende mucho de qué concepción tengamos sobre lo que es enseñar, sobre lo que es aprender, sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es el conocimiento válido, etc. Para eso hay un autor que se llama Paul Ramsden que plantea tres concepciones básicas sobre la enseñanza. Según Ramsden, hay una concepción básica que es probablemente la que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, que es que enseñar es organizar y proporcionar al alumno todo aquello que debe aprender. Yo le doy al alumno todo lo que él tiene que aprender y él lo aprende. Una segunda visión, que es un poco más evolucionada, según Ramsden, es que yo puedo entender la enseñanza como un proceso en el que organizo y propicio al alumno un entorno de oportunidades para aprender. Yo creo oportunidades para aprender y mi alumno puede, en ese entorno de oportunidades para aprender, adquirir conocimiento. Y hay una tercera, que sería la más evolucionada de todas, según Ramsden, que sería no dar al alumno oportunidades para aprender, sino proporcionar al alumno la oportunidad de crear sus propias oportunidades, su propio entorno de oportunidades para aprender. Esto no está exento de dificultad. Cuando nos proponemos hacer ese tipo de cambios, ese tipo de apuestas de innovación en el aula, tenemos que pensar en muchas cosas. En primer lugar, tenemos que pensar cuáles son las dimensiones de conocimiento sobre las que haremos más énfasis. Seguro que os suenan las dimensiones de conocimiento fáctico, de conocimiento conceptual, aprender hechos, aprender conceptos, aprender procesos, y más adelante se empezó a hablar de aprender cómo aprender. Conocimiento fáctico, conceptual, procesual y metacognitivo. Hoy en día hablamos de que en los procesos de innovación educativa, si tenemos que hacer énfasis en dos, serán estos dos últimos. En primer lugar, en los procesos, porque los procesos exigen que tengamos conceptos claros, que tengamos procedimientos claros y que además seamos capaces de tomar decisiones, y eso es vital en el mundo que nos rodea. Y en segundo lugar, que sepamos cómo aprender, porque si hay algo que está claro es que nuestros alumnos de hoy, como nosotros mismos, tendrán que aprender durante toda su vida. Luego el proceso de entender cómo aprenden y de desarrollar ese aprendizaje es vital. Luego los conocimientos metacognitivos son de principal importancia. Además tendremos que hablar de cuáles son los niveles de procesamiento en los que queremos trabajar. Seguramente os suena la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, a día de hoy habla de habilidades de pensamiento de orden inferior y de orden superior. Hoy en día
el gran énfasis de nuestra innovación, teniendo en cuenta las tecnologías a las que tenemos acceso, se centra en las tres últimas, en las de niveles más superiores. Crear, evaluar y analizar. Se trata de conseguir que nuestros alumnos lleguen a estos niveles de procesamiento superior de la información. Aquí tenéis una pirámide en la cual podéis ver en los niveles superiores y además las podéis ver en relación con algunas de las herramientas que seguro que vais a ver durante este curso. Además tenemos que pensar que de qué tendencia pedagógica estamos hablando. No de una tendencia pedagógica transmisiva, que como os decía al principio ha sido la que ha fundamentado nuestra labor educativa durante todos estos años, sino que pensemos en una perspectiva bastante más dialógica, de creación, de conversación, de aprender juntos, aprender de construccionista, una perspectiva de construir cosas y mientras yo construyo algo, aprendo cómo se hace ese algo, y además o trialógica, que sería el paso siguiente, aprender a hacer cosas juntos y entonces en ese proceso de discusión y creación conjunta de un único artefacto cultural podemos aprender cosas juntos. Y eso sería el nivel, el momento, la tendencia pedagógica que más se aproxima al uso de tecnologías que podemos hacer hoy en día. Otros niveles importantes que deberíamos tener en cuenta es que a más negociación, producción de cosas, participación de todos los integrantes del proceso educativo, colaboración, tendremos una mayor innovación. Y por supuesto, cuanto más integremos procesos asíncronos, no solo lo que pasa en mi aula, no solo lo que pasa cuando yo, profesor, estoy, sino lo que pasa cuando ellos trabajan juntos, aunque no estemos aquí, o cuando mi alumno hace cosas en su casa. Se trata de dejar que nuestros alumnos creen su propio entorno personal de aprendizaje. Seguramente es un concepto que empezaréis a oír cada vez más en este entorno educativo, pero que creen su propia experiencia de aprendizaje y así empiecen a aprender. Aprender haciendo actividades. Vale, entonces tenemos que crear actividades con todas estas características, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Mirad, es vital que detengamos la tendencia que se ha llevado durante los últimos años, de la cual seguramente nosotros también hemos sido partícipes, en las que nuestros alumnos son casi burócratas del aprendizaje. Nuestros alumnos quieren saber cómo aprobar, punto. Tendremos que empezar a crear actividades en las que se favorezca su compromiso con aprender, porque el compromiso con aprender les tiene que durar el resto de la vida si es que queremos que sobrevivan como ciudadanos en nuestra sociedad. Entonces, actividades que promuevan su compromiso más allá de las actividades del propio curso. Se trata de que les demos oportunidades para que ellos transformen su propio contexto de aprendizaje. Cuando hablamos de crear vídeos, no se trata solo de crear vídeos para que hagamos cosas bonitas que podamos mostrar, sino para que ellos sientan que forman parte de su contexto de aprendizaje. Además, oportunidades de aprendizaje que sean satisfactorias, significativas, inspiradoras y, por supuesto, estéticamente sugerentes. Nuestros alumnos viven en un contexto estéticamente muy sugerente, en el que casi todo les entra por los ojos y, por supuesto, ellos deben ser parte de experiencias estéticamente muy sugerentes. Son muy capaces, hacen cosas extraordinarias, confiad en ellos son capaces de hacerlo y vosotros también. Actividades auténticas que tengan que ver con su contexto real, con lo que ellos viven, con lo que ven en la calle, que tengan claro que después es fácilmente transferible con el mundo real. Si mi mundo real no se parece a mi escuela, entonces la ciencia ficción a lo mejor está en la escuela. Y eso es algo que tenemos que plantearnos. No se trata solo de que sea divertido aprender, se trata sobre todo de que no sea un sobreesfuerzo, sino que sea un proceso natural, porque el aprendizaje es algo natural, que se hace cuando alguien está suficientemente motivado. Se trata también de actividades que a nosotros, como profesionales de la educación, de la enseñanza, nos ayuden a ver lo que hacemos y a reflexionar sobre lo que hacemos, de manera que podamos tomar futuras decisiones sobre qué hacer mejor en el futuro. Al final, no hay ninguna receta, os aseguro que no hay ninguna receta que garantice el éxito. Alec Couros, que es profesor de la Universidad de Regina en Canadá, dice que nosotros no podemos imponer el aprendizaje, podemos proponer cosas interesantes.
y en la medida en que propongamos cosas interesantes, nuestros alumnos podrán entrar o no en ellas, dependerá mucho de cómo seamos nosotros, del entorno, de cómo estén ellos, del año en el que estemos, de la dotación, de 1000 cosas. Pero lo cierto es que si creamos las condiciones, hay gente que lo ha hecho, vosotros podéis hacerlo. Estoy convencida. No hay recetas, la receta la sabéis vosotros porque mejor que vosotros nadie conoce a vuestra clase. Así que intentadlo, marcaos pautas, creed en vosotros y creed en vuestros alumnos, intentadlo. Seguro que os sale muy bien. Mucha suerte.